hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares. Los hidratos de carbono o carbohidratos deben su nombre a la fórmula que aparece en pantalla: carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Como sabemos, hidrógeno 2, oxígeno es la fórmula del agua, de ahí que se deriva el nombre de carbohidratos. La N, que aparece a continuación del paréntesis, es un número, ¿sí? Ese número puede ir variando de acuerdo al carbohidrato del cual estemos hablando. Lo que indica esa N es el número de átomos de oxígeno, el número de átomos de carbono, y en el caso del hidrógeno, ese número N debe multiplicarse por 2. ¿Sí? Existen tanto carbohidratos simples como carbohidratos complejos, y ahí en pantalla podemos ver algunos ejemplos y donde se encuentran. Los hidratos de carbono tienen una composición elemental que consiste en carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Es decir, están compuestos por esos tres elementos químicos. Los hidratos de carbono lo que hacen es proveer energía, ¿sí? Y tanto los mono como los disacáridos, es decir, carbohidratos que consisten en una sola molécula de azúcar o en dos moléculas de azúcar, son hidrosolubles, es decir, que son solubles en agua, ¿sí? Y son de baja masa molar, es decir, que son moléculas pequeñas, por lo tanto tienen una masa o un peso, ¿sí? Bajo. Se encuentran ampliamente distribuidos en los alimentos, y ahí en esa tabla se pueden ver algunos ejemplos. En el caso de los azúcares simples, podemos encontrarlo en azúcar, mermelada, miel, frutas, dulces. Y en el caso de los carbohidratos complejos, en arroz, pan, pastas, papas y legumbres. Nos vamos a centrar en el caso de la glucosa, que es el principal carbohidrato, ¿sí? Porque puede ser utilizado como combustible por todas las células de un organismo. La molécula de glucosa tiene dos formas, ¿sí? La forma de cadena abierta y la forma de ciclo, ¿sí? Que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. La molécula de glucosa consta de 6 carbonos, que se enumeran desde el 1 hasta el 6. El 1, el carbono 1, está unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace y a un átomo de hidrógeno mediante un enlace simple. Esta conformación de carbono unido a oxígeno y a hidrógeno se denomina grupo aldehído. El resto de los carbonos, del 2 al 6, están unidos a grupos alcohol, ¿sí? Es decir, a un elemento de oxígeno unido a un hidrógeno. De esta forma, la glucosa se denomina un polihidroxialdehído. Bien, la glucosa, como dijimos, consta de dos formas: la forma de cadena abierta y la forma de ciclo o forma cíclica, ¿sí? Es decir, la cadena abierta y la cadena cíclica se pueden intertransformar, ¿sí? Una puede transformarse en la otra. ¿Cómo ocurre esto? La cadena abierta lo que hace es unir el carbono 1 con el carbono 5, ¿sí? De esta manera se cierra el ciclo. Los que participan son el grupo aldehído del carbono 1 y el grupo alcohol del carbono 5, ¿sí? De esta manera se forma la cadena cíclica, perdiéndose una molécula de agua. La clasificación de los monosacáridos, ¿sí? Se hace según su grupo funcional. En el caso de la glucosa, ¿sí? Que tiene un grupo aldehído en su carbono 1, forma parte de las llamadas aldosas, ¿sí? Pero aparte de las aldosas, también existen las cetosas, que en este caso el doble enlace entre el carbono y el oxígeno no aparece en el carbono 1, sino que aparece en el carbono 2. De esa manera, el grupo no se llama aldehído, sino que se llama grupo cetona, ¿sí? De esa manera tenemos las cetosas. Las aldosas pueden tener diferente número de carbonos, ¿sí? Pueden tener 3, 4, 5 o 6 carbonos, ¿sí? De esa manera, las aldosas pueden denominarse aldotriosas, en el caso de que tengan 3 carbonos, aldotetrosas, en el caso de que tengan 4 carbonos, aldopentosas si tienen 5 carbonos, y aldoxosas si se tienen 6 carbonos. En el caso de las cetosas ocurre lo mismo: cetotriosa en el caso de que la molécula tenga 3 carbonos, cetotetrosa si tiene 4,
cetopentosa si tiene 5 y cetohexosa si tiene 6 carbonos. Bien, ahora pasamos a los disacáridos, ¿sí? En este caso vamos a ver los disacáridos más importantes. El primero que vamos a ver es la lactosa, ¿sí? La lactosa está formada por la unión del carbono 1 del monosacárido galactosa y del carbono 4 del monosacárido glucosa, ¿sí? La lactosa normalmente se encuentra en la leche entre un 4 y 5%, ¿sí? Y al formarse el enlace entre la galactosa y la glucosa se libera una molécula de agua. Y ahí podemos ver la estructura de la lactosa, ¿sí? La estructura química de la lactosa. Y están identificados el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Bien, el otro disacárido que vamos a ver es la maltosa, ¿sí? Que en este caso está formada por dos moléculas de glucosa. Una de esas moléculas de glucosa se une a través del carbono 1, mientras que la otra se une a través del carbono 4, ¿sí? Además de maltosa, también se la puede llamar maltobiosa o azúcar de Malta, ¿sí? ¿Por qué azúcar de Malta? Porque aparece en los granos de cebada germinados, que se utiliza luego para la fabricación de cerveza. Bueno, obviamente se encuentra en alimentos como la cerveza y también en el café de Malta. Al igual que en el caso de la lactosa, al formarse el enlace entre las dos moléculas de glucosa, se desprende una molécula de agua. Otro disacárido que vamos a ver es la sacarosa, ¿sí? Que en este caso está formada por una molécula de glucosa a través de su carbono 1 y una molécula de fructosa a través de su carbono 2, ¿sí? También se la puede llamar azúcar común o azúcar de mesa, ya que es el edulcorante más utilizado para endulzar alimentos. Se encuentra en la caña de azúcar, en la remolacha azucarera y en la miel. Nuevamente, al igual que en los dos casos anteriores, al formarse el enlace entre la molécula de glucosa y de fructosa, se desprende una molécula de agua. Bien, ahora pasamos a los polisacáridos, ¿sí? Uno de los polisacáridos más importantes que existe es el almidón, que es una macromolécula compuesta a su vez de dos polisacáridos, ¿sí? Uno de ellos se llama la amilosa, que es la que está en menor proporción, entre 20 y 30%, y la otra es la amilopectina, que está aproximadamente entre un 70 y un 80%. Es el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales, ¿sí? Es decir, que las plantas almacenan energía fabricando almidón, ¿sí? Bien, en el caso de la amilosa, que forma parte entre un 20 y un 30% del almidón, está formada por unidades de glucosa, ¿sí? Que se van uniendo sin ramificarse, ¿sí? Mientras que la amilopectina ya es mucho más larga, ¿sí? Y mucho más, representa un mucho mayor porcentaje del almidón. También está formada por glucosas, ¿sí? Pero la diferencia es que la amilopectina está altamente ramificada. ¿Dónde se deposita el almidón? En el citoplasma de las células, ¿sí? Y se puede ver como gránulos insolubles. Bien, como dijimos, la amilosa es un compuesto lineal de moléculas de glucosa. El enlace por el cual se van uniendo estas moléculas de glucosa es entre el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de la siguiente. Mientras que la amilopectina también presenta estas uniones carbono 1, carbono 4, pero en los lugares donde se va ramificando, los residuos de glucosa se van uniendo, involucrando un carbono 1 con un carbono 6 de la molécula siguiente. Otro polisacárido de reserva es el glucógeno, ¿sí? También se utiliza para reservar energía, y en este caso también está formado por residuos de glucosa, ¿sí? Es el equivalente al almidón, pero el glucógeno aparece en animales, ¿sí? El almidón es exclusivo de plantas, mientras que el glucógeno es exclusivo de animales. El glucógeno, ¿dónde se reserva? En el hígado
y también en el músculo, y en menor medida también en el cerebro. Tiene una estructura similar a la amiropectina, pero mucho más ramificada. También está formada por unidades de glucosa, ¿sí?, que unen un carbono 1 con el carbono 4 de la siguiente, y también las ramificaciones se dan entre carbono 1 de una molécula de glucosa y carbono 6 de la siguiente. El hecho de que el glucógeno sea altamente ramificado favorece su solubilidad y su velocidad de síntesis y de degradación. Bien, el almacenamiento de glucógeno lo que hace es reducir al máximo los cambios de presión osmótica que ocurrirían si la glucosa quedara libre en el interior de la célula. ¿Sí? Entonces, lo que hacen los organismos vivos es tomar las moléculas de glucosa que están libres y sintetizar el glucógeno. ¿Sí? De esta manera se evita, como dijimos, los cambios en la presión osmótica que podrían hacer que la célula termine muriendo. Cuando el organismo necesita un aporte energético, es decir, necesita energía, lo que se hace es degradar el glucógeno. ¿Sí? El glucógeno se va degradando y va generando moléculas de glucosa. Esas moléculas de glucosa quedan disponibles para el metabolismo energético de todas las células del organismo. ¿Sí? Por lo tanto, si la molécula de glucosa es generada a partir del glucógeno presente en el hígado, debe ser transportada a los tejidos que la necesitan. En el caso del hígado, la conversión de glucógeno a glucosa libre está regulada por las hormonas glucagón e insulina, ¿sí?, que son sintetizadas en el páncreas. El glucógeno hepático es la principal fuente de glucosa que se vuelca a la sangre, mientras que el glucógeno que se almacena en los músculos abastece de energía exclusivamente a estos tejidos, normalmente para la contracción muscular. El glucógeno, al igual que el almidón, se almacena dentro del citoplasma, ¿sí?, normalmente en formas de vacuolas. Y estas vacuolas, a su vez, también contienen enzimas que se activan al momento de necesitar transformar el glucógeno en glucosa. Bien, ahora pasamos a polisacáridos estructurales, ¿sí? Es decir, hasta ahora veníamos viendo polisacáridos de reserva de energía, que fueron el almidón y el glucógeno. Ahora nos trasladamos a los polisacáridos estructurales. El primero que vamos a ver es la celulosa. La celulosa está formada por moléculas de glucosa, al igual que el almidón y que el glucógeno, ¿sí? La diferencia que presenta la glucosa respecto del almidón y del glucógeno es la forma en que se van uniendo esas moléculas de glucosa, ¿sí? El enlace que se forma es de otro tipo distinto al que aparece tanto en el glucógeno como en el almidón, ¿sí? Por eso la celulosa no puede ser utilizada por la mayoría de los organismos como fuente de energía. Bien, la celulosa tiene una estructura lineal donde aparecen puentes de hidrógeno, ¿sí?, lo que hacen que la celulosa sea insoluble en agua. Va formando fibras compactas que originan la pared celular de las células vegetales, ¿sí? Las células vegetales, como saben, tienen pared celular que protege a la célula. Es como una capa exterior que protege a las células. Bien, esa pared celular está formada de celulosa. Los animales las células animales no tienen pared celular y tampoco pueden usar la celulosa como fuente de energía porque no poseen las enzimas necesarias para romper los enlaces que están presentes en la celulosa. Otro polisacárido estructural es la quitina, que forma paredes celulares de hongos y forma el exoesqueleto de artrópodos, por ejemplo, alacranes, crustáceos, insectos, ¿sí? Está compuesta por unidades de glucosa modificada, ¿sí?, también unidas por enlaces del mismo tipo que aparecen en la celulosa. Y la característica que tiene es que tiene una mayor resistencia que la glucosa. Bien, ahí en pantalla pueden ver cómo es la estructura química de la quitina, que es
bueno, bastante compleja. Otro de los polisacáridos estructurales que vamos a ver aquí son los glucosaminoglucanos, ¿sí? Que son biomoléculas que tienen también funciones estructurales que aparecen en tejido conectivo, tejido epitelial y tejido óseo. ¿Sí? Son cadenas largas que no están ramificadas, compuestas por una unidad de disacárido que se va repitiendo. ¿Sí? Esas unidades están unidas a través de enlaces 1,4. Y tenemos los glucosaminoglucanos estructurales y los de secreción. ¿Sí? Por ejemplo, uno de secreción es la heparina, que se utiliza como anticoagulante. Bien, haciendo un repaso, tenemos que los hidratos de carbono se pueden clasificar en monosacáridos cuando tenemos una única unidad, ¿sí? Si el grupo funcional es un aldehído, entonces estamos en presencia de una aldosa, mientras que si el grupo funcional es una cetona, estamos en presencia de una cetosa. Y luego, de acuerdo al número de carbonos, 3, 4, 5 o 6, podemos ir teniendo una triosa, tetrosa, pentosa o hexosa. En el caso de los disacáridos vimos los ejemplos de la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Y en el caso de los polisacáridos tenemos de reserva o estructurales. ¿Sí? Los de reserva de energía son el almidón, que es exclusivo de plantas, mientras que el glucógeno es exclusivo de animales. Y en el caso de los polisacáridos estructurales tenemos la celulosa, que aparece en plantas, la quitina, que aparece en invertebrados, y los glucosaminoglucanos, que aparecen en tejidos de animales superiores. Recuerden que los polisacáridos estructurales tienen, si bien todos los polisacáridos están compuestos por unidades de glucosa, los estructurales tienen enlaces de diferente tipo a los de reserva. Bien, dentro de los polisacáridos estructurales hay un grupo particular que se denominan glucoconjugados. ¿Sí? Los glucoconjugados son moléculas formadas por lípidos o proteínas que se unen a azúcares. Se encuentran normalmente en la superficie celular y en la matriz extracelular. En el caso de que el azúcar se una a un lípido, estamos en presencia de un glucolípido, y si se une a una proteína, estamos en presencia de una glucoproteína. ¿Sí? Hay un caso particular que son los proteoglucanos, cuando un polisacárido se une a una proteína. Bueno, en pantalla podemos ver una membrana plasmática, la cual tiene anclada dos glucoproteínas. ¿Sí? La parte proteica está anclada directamente en la membrana, y luego a esas proteínas se van uniendo distintos monosacáridos. ¿Sí? Abajo tienen la leyenda de qué representa cada figurita. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos moléculas de galactosa, de manosa, de galactosamina, ácido glucurónico, glucosa. ¿Sí? Esos monosacáridos se van uniendo unos con otros, pero también están asociados a una proteína. ¿Sí? Por eso son glucoproteínas. Por otro lado, tenemos también glucoesfingolípidos, que son azúcares o monosacáridos unidos, en este caso, a lípidos. Tanto glucoproteínas como glucoesfingolípidos forman parte de los glucoconjugados. Algunos de los glucoconjugados más importantes son los que definen los grupos sanguíneos. Estos glucoconjugados aparecen en la superficie de los glóbulos rojos y forman lo que se llaman antígenos. De acuerdo al antígeno que van formando, van definiendo si el grupo sanguíneo es 0, A, B o AB. ¿Sí? Ahí en pantalla pueden ver los distintos grupos formados por distintas sucesiones de monosacáridos. Finalmente, en esta tabla podemos ver cuáles son las compatibilidades entre grupos y factores sanguíneos. En el caso del grupo 0, factor RH negativo, es el caso más complejo, porque solamente puede recibir sangre 0 negativa, mientras que en el otro extremo se encuentra el AB positivo, que puede recibir
cualquier factor y cualquier grupo RH. Por lo tanto, el AB positivo se denomina aceptor universal, mientras que el cero negativo se denomina dador universal, porque puede donar sangre a cualquier grupo y factor. Bien, de esta manera finaliza la presentación. Muchas gracias.